Hola, ¿qué tal? Buenos días. Ya estamos aquí para comenzar el estudio del día de hoy. La meta es acabarlo hoy. Espero que, no sé, como dicen por ahí coloquialmente, no se me vayan las cabras al monte. Y hace 8 días, ¿qué me pasé? ¿5 minutos? Casi 10, ¿verdad? Híjole. Y pues todo se afecta. Pero bueno, esperemos que no sea así. Vamos a hacer una oración para pedirle al Señor que nos bendiga. Señor, te queremos dar muchas gracias por este nuevo día que nos permites tener para reunirnos como iglesia, ya sea presencialmente o a través del internet. Te queremos pedir porque tú tomes bajo tu control este tiempo del estudio de tu palabra, para que sea tu Santo Espíritu quien ministra en los corazones de cada uno de los que escuchemos la enseñanza. Te pedimos también porque hagas lo mismo con el servicio, bendigas los cantos que elevamos a tu honor y para tu adoración, y también para que tú bendigas a Memo con el mensaje de tu palabra, y a Pili también para que la unjas para que pueda enseñar con poder a Alexis en la clase de los niños. Te suplicamos todo esto y te damos muchas gracias en los méritos y en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Muy bien, pues la vez pasada comenzamos el estudio de... Ay, déjenme cambiar esto porque esto no se debe de ver así. Espérenme tantito. Por estar cotorreando con el pastor es que me pasó eso. ¿Y la culpa? Sí. Espérame, déjame ver dónde está. ¿Dónde está? Espérame, no alcanzo a ver. Creo que es este. Esta es. Listo, ya quedó. Así es como se debe de ver. Ok. Comenzamos con la ley moral de Dios en la práctica. Esto es, estamos haciendo comentarios con respecto a cómo es que podemos cumplir o podemos violar los 10 mandamientos, que es el resumen de todo lo que es la ley revelada de Dios. Sabemos que hay muchísimos mandamientos, sobre todo para los judíos, que son de cumplimiento obligatorio, pero nosotros que estamos en el nuevo pacto, tenemos la obligación de cumplir o no la ley moral de Dios. Y la respuesta que dimos hace 8 días es sí, porque es el resumen de lo que Dios espera de la relación que tenemos con Él. Y por eso es que sí hay una obligación, pero ¿es una obligación ceremonial? No, la respuesta definitivamente es no, porque cuando nosotros cumplimos el primer mandamiento, que es amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con todo tu corazón y con todas tus fuerzas, todos los 10 mandamientos que se vienen por añadidura. Acuérdense que cuando al Señor le dijeron, ¿qué haré para guardar la vida eterna, para ganar la vida eterna? Y el Señor les contestó, los mandamientos conoces, cúmplelos. ¿Cuáles mandamientos? Entonces llega el joven rico y le dice, ¿qué tengo que hacer para obtener la vida eterna? Y dijo, bueno, y pam, le empezó a recetar los 10 mandamientos. Y entonces eso es lo que nos permite pensar que los 10 mandamientos son atemporales y no tienen un destinatario específico, sino que es definitivamente a todas las criaturas de Dios que están hechas a su imagen, conforme a su semejanza. Esto es, un perro no está obligado a cumplir los 10 mandamientos, ni tampoco un gato. Entonces viene para nosotros. Y eso es lo que estamos viendo en este estudio. Y vamos a continuar con lo que ya
hemos empezado a ver, ya me salté todo el repaso y eso estuvo muy bien. Y comenzamos a ver el de no tendrás dioses ajenos. Y vimos que solo hay un Dios y un Señor, y el Señor Jesucristo y el Padre son uno. Esto es, el único Dios verdadero es el Padre, su Hijo y el Espíritu Santo. Dice ahí, no te harás imagen. Comentamos en el punto anterior que todo aquello que ocupe el primer lugar en nuestra mente o en nuestro corazón, automáticamente se vuelve en Dios. Y que tú puedes tener un Dios ajeno cuando tú haces tu trabajo, tu profesión, tu esposa, tus hijos, tu familia, y toman el primer lugar que debería de tener Dios. Ahí es en donde tú te estarías haciendo un Dios ajeno y por tanto incumpliendo el primer mandamiento. El segundo es, no te harás imagen, ni de lo que está en el cielo ni lo que está en la tierra. Dice, no te inclinarás y no le servirás. Quien se hace una imagen es porque no ama a Dios. ¿Y cómo es que te haces una imagen? Sí, esto no lo comenté la vez anterior, pero cuando tú tomas como ejemplo de vida, ¿sí? O un ejemplo de conducta a un familiar, a un jefe, a un personaje relevante, a un político, tú te estás haciendo imagen. ¿Por qué? Porque cuando tú, ¿sí?, dices, es que yo lo respeto mucho, le debo honra a esta persona, ¿sí? O yo voy con él hasta el final. Bueno, no digo nombres porque no se enojen, ¿sí? Pero te estás haciendo una imagen, estás incumpliendo el segundo mandamiento. Y esto es algo que hacemos sin darnos cuenta. Hasta que alguien llega y nos dice, ¿sabes qué? Te has hecho una imagen de tal personaje. Y entonces estás en problemas con Dios. Cualquier cosa que te aparte de la fe pura en Dios es hacerse una imagen. También vimos el de no tomarás el nombre de Dios en vano, ¿sí? Y esto lo consideramos en dos aspectos a considerar: en cuanto al respeto que se le debe de tener a Dios y en cuanto a los juramentos. Esto es, cuando tú atiendes chistes o ves cosas que ponen en tela de juicio el honor de Dios, su santidad, su persona misma, entonces estás incumpliendo el tercer mandamiento. Y también en cuanto a los juramentos, dice que no debes de jurar ni por lo que está en el cielo ni por lo que está en la tierra, ¿sí? Y aquí explicamos que es hacer a Dios deudor de la palabra del que jura. Esto es, lo estás poniendo como testigo, ¿sí? Y entonces Dios está obligado a validar tu dicho. Eso no es correcto. Y aquí se incluye algo que está muy de moda. Yo declaro hoy. Cuando una persona declara así, yo declaro bendición para tu vida, estás haciendo a Dios deudor de lo que tú estás diciendo. Lo estás obligando a hacer algo que tú quieres. ¿Y tú quién eres? Puede ser que seas un creyente. Sí, vamos pensando de esa manera. Puede ser que seas creyente.
Puede ser que hayas nacido de nuevo, pero aún así eres siervo, eres esclavo de Cristo, no eres señor de Dios. Y cuando tú dices, yo declaro en el nombre de Jesús, estás obligándolo a hacer lo que tú quieres. ¿Es eso correcto ante la santidad y el honor que merece Dios? Bueno, cuando tú declaras, estás tomando el nombre de Dios en vano. Cuando tú presionas a Dios para hacer algo, estás tomando el nombre de Dios en vano. Cuando tú crees que Dios está obligado a bendecirte y a no permitir el mal en tu vida, estás tomando el nombre de Dios en vano. Entonces, fíjense cómo es bien fácil tomar el nombre de Dios en vano. Y no nada más es jurar algo que no vamos a hacer. Ese es el concepto que tenemos de que dicen, pues es que por Dios, y lo peor es cuando dicen por Diosito, ¿sí? Que sí voy a hacer esto, Diositos santos. No, mejor erradica de tu mente, de tu corazón y de tus palabras este tipo de expresiones, porque te arriesgas a tomar el nombre de Dios en vano. Y después hablábamos acuérdate del día de reposo, que era en relación directa con la creación, y Dios descansó para reflexionar acerca de lo que Él había hecho de 6 días anteriores. Él concluyó de que lo que había hecho era bueno en gran manera, ¿sí? Y para eso es el día de reposo, precisamente, para dejar de hacer lo que uno está haciendo, para reflexionar acerca de la semana que hemos tenido, para dejar descansar, dice, a tu siervo y a tu sierva, a tu bestia, y tú no debes de hacer nada para que lo dediques a Dios. Habíamos dicho que para los judíos es el sábado o el sábado, ¿sí? Para el nuevo pacto, ¿sí? Es el domingo. Y comentábamos que para aquellos que pues trabajan el domingo o hacen planes a propósito el domingo, ¿sí? Pues el primero pues no se están acordando del día de reposo, y entre semana no están apartando un día precisamente para detener toda su obra, para sentarse a reflexionar con el Señor, ¿sí? Y darle un tiempo exclusivo para el Señor, ¿sí? Que es quien lo merece, porque Él es Dios por sobre todas las cosas. Y por eso, fíjense cómo dice, no dejarás de cumplir el día de reposo. No dice así, dice, acuérdate del día de reposo. Esto es, para que recuerdes lo que Dios hizo. Dice, está relacionado directamente con la creación de Dios. Sí, por tanto, Dios bendijo y santificó el 7º día de la semana, y debemos apartar un día de la semana para Dios, para bendición y adoración de su persona. Y después, y creo que aquí nos quedamos, en honra a tu padre y a tu madre. Creo que sí, aquí nos quedamos, ¿no? Sí, ustedes se preguntarán, ¿y por qué tiene esa raya roja? Mejor ni cuentas habían dado que ya hay una raya roja. ¿Dijiste que era la nueva qué? Ni te acuerdas. Sí, dijimos que los primeros 4 mandamientos son en relación con Dios, en relación a su persona y la adoración que Él merece. ¿Por qué? Porque Él es Dios. Y a partir del mandamiento 5, ¿sí? Es en relación con el prójimo, ¿sí? En la relación con otras personas. Y fíjense cómo dice, y estos 2 mandamientos, el 4º y el 5º, no están en forma negativa. Son los únicos 2 mandamientos, por decirlo de alguna manera, positivos. Esto es, acuérdate del día de reposo y honra a tu padre y a tu madre, ¿sí? Aunque en los 2 casos el verbo está en imperativo.
Esto es, acuérdate, no hay opción, es una orden, y honra a tu padre y a tu madre igual, está en imperativo, no hay opción, es un mandamiento, es un mandato. Y ¿se acuerdan que comentamos que los mandamientos eran para nuestra guía y protección? Muchas personas piensan que Dios está coartando nuestra libertad, está coaccionándonos a hacer lo que Él quiere y que pues, ¿dónde queda mi libre albedrío? Bueno, quien así piensa, Él mismo es Dios, porque todos los mandamientos de Dios son para darnos una guía y para protegernos de pecar contra Dios. Y si se fijan, todos los mandamientos, ¿sí?, aunque están redactados en forma negativa, son positivos para la vida de uno. Ya llegaremos al punto de no matarás. ¿Quién ha dicho que matar a un prójimo es bueno? Pues no, ¿verdad? Pero ahí dice, no matarás. Entonces es en protección de la persona para que no caiga en un problema mayúsculo. Bueno, es en ese mismo sentido el de honra a tu padre y a tu madre. Y lo encontramos, ¿sí?, en dos aspectos este mandamiento. Es en cuanto a obediencia. ¿Por qué? Porque ellos tienen la autoridad delegada de parte de Dios para hoy. Ya se me vino encima la mosca que estaba contigo allá, ¿sí? Cuando nosotros llegamos aquí a San Juan de Tequisquiapan, ¿sí? Decíamos Pili y yo, aquí todos los cristianos tienen un tic. Y es que aquí las moscas son pero bien agresivas, así como la que ahorita me atacó, ¿sí? Y bueno, esto es un cuentito, ¿sí? Dios delegó autoridad a los papás y les dio una autoridad para guiar, disciplinar, ¿sí?, y conducir a los hijos, ¿sí? Y esto lo vemos en Proverbios 1:8. Déjenme pasarme a Proverbios 1:8. Déjenme poner acá el texto. Ahí está. Dice, oye, hijo mío, la instrucción de tu padre y no desprecies la dirección de tu madre. Y fíjense cómo dice, oye la instrucción de tu padre y no desprecies la dirección de tu madre. Son dos cosas distintas. Una es instrucción y otra es dirección. En la práctica, ¿qué sería? Bueno, el papá dice qué hay que hacer y la mamá dice cómo. Entonces se espera que el papá sea el que guíe a la familia de forma general, es decir, esta es la meta a alcanzar, ¿sí? Esto es lo que debemos de considerar en la vida. Y la mamá nos va a decir cómo. Esto es, el papá dice, vamos a ser personas íntegras. Y la mamá dice, una persona íntegra es aquella persona que no miente, que no engaña, que hace bien las cosas. Y nos dice cómo. Aquí nos dice bien claro que la instrucción y dirección de Dios vienen vía el papá y la mamá. Entonces, nosotros debemos honrar a nuestros padres obedeciéndolos y atendiendo las instrucciones y las direcciones que nos dan ellos. Pero y ahora sí que aquí sí hay un pero,
¿sí? Y el pero es mientras estas instrucciones y direcciones no traspasen la voluntad directiva de Dios. Dice allí en Hechos 5:29. Vamos ahí a Hechos 5:29. Dice, respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Y tu papá y tu mamá, pues son personas y Dios está sobre ellos. Entonces, les debemos obediencia siempre y cuando no traspasen la voluntad revelada de Dios. Y vamos a ver un texto más, que es 1 de Pedro 1:18, que dice, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata. A final de cuentas, ¿quién nos enseñó a mentir, a codiciar, a envidiar, a engañar? Nuestros papás con su ejemplo. A lo mejor, y en mi caso fue así, ¿sí? Mi mamá me decía, no fumes. Me lo decía con su cigarrote en la mano. ¿Y por qué tú sí fumas? No, porque yo soy tu madre, pero tú no fumes. ¿Qué ejemplo me puso? Pues el cigarro. Mi papá también fumaba. ¿Qué ejemplo tuve? Que fumar no era malo. Entonces, fíjense qué es lo que dice este versículo así, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres. Entonces, y esto viene sobre todo a los jóvenes que aceptan al Señor Jesucristo pues a temprana edad. Tienen que filtrar la guía de los padres conforme a lo que dice la Biblia. Porque si no, se arriesgan a estar aprendiendo a hacer algo que no agrada a Dios y que puede convertirse en un pecado grotesco o mantenerlos al margen de la comunión con Dios. Es muy, muy importante que nosotros consideremos esto. Les debemos honra, siempre y cuando no nos desvíen de Dios. Yo estoy seguro que ustedes han escuchado algo así y a lo mejor ya se los dijeron. Te prefiero muerto o borracho o drogadicto, ¿sí?, a que andes en tus cosas de la Biblia. Qué pesada es esa aseveración, pero esas son las palabras de un padre o madre que no conoce a Dios. ¿Ok? ¿Qué honra les deben a ese papá o mamá? Pues hacen exactamente lo que hizo el Señor Jesucristo. ¿Sí? Cuando su padre, cuando su mamá, su papá ya se había muerto, cuando su mamá y sus hermanos fueron a buscarlo para hacerlo entrar en cabalidad después, para llevárselo nuevamente a Nazaret, ¿sí?, él dijo, ¿quién es mi padre? Digo, mi madre. ¿Y quiénes son mis hermanos? Ahí es en donde él debió de haber dicho, a ver, dejen pasar a la intercesora, a ver qué tiene que decirnos, ¿sí? Vamos a escuchar a mi mamá, ¿sí? El Señor no dijo eso. El Señor dijo, ¿quién es mi madre y mis hermanos? Exactamente. Mi madre y mis hermanos son los que hacen la voluntad de Dios. Entonces, la puso en su lugar. Cuando fue en las bodas de Canaán y les dijo, oye, ya no tienen vino. ¿Qué contestó él? ¿Qué tienes conmigo, mujer? ¿Qué tienes conmigo, mujer? ¿Ok? No le dijo nada feo, ¿sí? No, sencillamente la puso en su lugar. Bueno, así hacen
los jóvenes o los hijos que están realmente entregados a la voluntad de Dios, es con todo respeto decirles a sus papás: ¿qué tienes conmigo? La Biblia dice: ¿es justo que obedezca yo a los hombres y no a Dios? Y ya los pusieron en su lugar, no les dijeron nada feo, sencillamente están hablando de acuerdo a lo que viene en la Escritura. Y después, en cuanto al cuidado, ¿sí? Debemos cuidar a nuestros padres cuando ya no puedan hacerlo por ellos mismos. Es lo que se espera de los hijos que honran a sus padres. Sin embargo, hay una desviación por ahí, desde los tiempos del Señor Jesús, ¿sí? Estaba esa desviación. El ofrendar a Dios no te exenta del cuidado de tus papás. Vamos a ver lo que dice ahí Marcos 7. Espérenme tantito, ya me metí yo solito en problemas. Marcos 7, 10 al 13. Porque Moisés dijo: honra a tu padre y a tu madre, que es de lo que estamos hablando, y el que maldiga al padre o a la madre muera irremisiblemente. Pero vosotros decís: basta que diga un hombre al padre o a la madre, es corbán, que quiere decir mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudarte, y no lo dejáis hacer más por su padre o por su madre. Y hasta ahí. Esto es, no es un pretexto el poner a Dios en primer lugar para dejar de tener cuidado de los papás. Y se espera que cuando uno es adulto o cuando uno ya es lo suficientemente independiente de ellos, ya no depender de ellos, es que las cosas se volteen. Entonces, ahora hay que tener cuidado de los padres. Y se tiene cuidado de los padres, ¿sí? Viendo sus necesidades físicas y sus necesidades espirituales. Entonces, el que tú tengas ya una cierta independencia y ya hayas aceptado a Jesucristo como tu Salvador, te obliga a tener cuidado de tus papás en lo material y en lo espiritual, porque es lo que dicen los 10 mandamientos. ¿Alguna duda? ¿Alguna queja? Yo espero que no. Dice ahí en Éxodo 21, 17, que cuando uno no honra a los papás, se expone a maldecirlos. Vamos a ver lo que dice ahí en Éxodo 21, 17. Dice: igualmente, el que maldijere a su padre o a su madre, morirá. Entonces, el exponerse al riesgo de maldecir al papá o a la mamá empieza cuando se le deja de honrar a ellos. Y tú dejas de honrar a tus padres cuando crees que sabes más que tus viejos. Pues es que mi papá ya está viejo, ya es de otra época, ya mi mamá ya, de plano, que se dedica a forrar su Biblia y que no se meta conmigo. O sea, cuando un joven piensa de esa manera, está en el camino de deshonrar a sus padres. Y el peor de los casos es maldecirlos y decir: mi papá o mi mamá no sirven para nada. Ya. Esa es maldición para los padres, porque no es cierto. Está claramente revelado en la Biblia quiénes son tus papás, qué papel tienen tus papás, ¿sí? Y cómo es que tú tienes que atenderlos a ellos, y cómo es que tú tienes
obligación para con Dios de cumplirlo, porque esta ley moral de Dios está grabada en nuestro corazón a través de la conciencia. Y cuando tú le dices algo a tus papás, ¿sí? Algo muy dentro de ti te dice, no, eso no está bien. ¿Quién crees que es esa vocecita? ¿Sí? Como diría Memo, el diablito que tiene, no, desde la izquierda, el diablito que te está diciendo, no los consideres. ¿Sí? No, es el Espíritu Santo que está utilizando tu conciencia, está apelando a tu conciencia que te dice, épale, eso que estás haciendo está mal. Y bueno, pues es obvio que Dios lo puso ahí precisamente para que no caigamos en ese tipo de conducta. ¿Sí? Vamos a pasar al siguiente. No matarás. Y digan, bueno, eso está muy claro, ¿verdad? Yo nunca cargo con pistola, ni con cuchillo, yo no voy a incumplir ese mandamiento. Vamos a ver si es cierto. Dice, matar es tomar indebidamente la vida de una persona. El único con ese derecho es Dios. Vamos a ver qué dice Lucas 12:5. Pero os enseñaré a quién debéis temer. Temed a aquel que después de haber quitado la vida, tiene poder de echar en el infierno. Sí, os digo, a este temed. Entonces, el único que puede tomar la vida de una persona es Dios. Y así es como lo ven todos los demás. Pero el Señor Jesús da sentido al mandamiento en Mateo 5:21 al 24, que dice cómo. Mateo 5:21. Me fui al 2:21. Oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Eso es lo que dice la ley moral. Dice, pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Y fatuo no es una palabra que nosotros estemos acostumbrados a utilizar, pero el sentido de la palabra en el original en griego sí es decirle presumido. Y entonces, el enojo, el decirle necio a tu hermano o a tu prójimo, esto es cabeza hueca o ignorante, ¿sí? O presumido, se equipara al acto de matar a alguien. Yo estoy seguro que en más de alguna ocasión, ¿sí?, te enojaste con alguna persona, ya sea tu hermano de la familia o una persona del trabajo, de la escuela. Ahí en el metro de la Ciudad de México, pues, ¡ay!, el codazo ahí, el aventón, y pues uno se enoja, ¿sí? Bueno, ahí está el enojo, ¿sí? O decirle cabeza hueca o ignorante, ¿sí? Sí. Más de una vez a lo mejor pensamos, este es un burro, no sabe. Asesinato. O a cuántas personas no dijiste, este es un presumido, a lo mejor no se lo dijiste a él o a ella, pero lo comentaste con alguien más. Y en el chisme, no le hagas caso, es un presumido, velo cómo anda, y aquí nos viene, no sé qué. Eso es bien fácil de hacer. Bueno, el Señor Jesús dice que eso es equivalente a matar. Entonces, si no estamos atentos a la guía del Espíritu Santo, nos podemos encontrar con que sí somos asesinos.
¡Ay, qué duro eres! No, amigos, reclámenle al Señor. Dice el séptimo mandamiento, no cometerás adulterio. Y acá algunos dirán, yo ni casado soy. Espérense tantito. Adulterar es ser infiel a un pacto o compromiso. Puede ser de hecho, pensamiento o espiritualmente. Esto es, cuando yo establezco un compromiso, estoy comprometiendo mi palabra para cumplir ese compromiso, ya sea que lo haga yo con Dios, ya sea que lo haga yo con otra persona, ¿sí? Pero ese compromiso, si se cambia o no se cumple, se está adulterando, ¿sí? No nada más es el hecho de que una persona casada fornique con otra persona. Bueno, ahí se está siendo infiel o se está incumpliendo el pacto hecho con el cónyuge. Porque cuando te casas, o sea, ya sea porque lo hagas religiosamente o últimamente en el registro civil ya no se usa. Aquí en Tequis todavía, ¿verdad? Les leen la epístola de Melchor Ocampo, en donde ahí se están comprometiendo a ser fieles y a tener cuidado los unos de los otros, ¿sí? Entonces, cuando una persona busca a otra que no es su cónyuge, pues está adulterando, ¿ok? Y eso puede ser de diferentes grados. Dice, con el simple hecho de desear en la mente, ya se comete adulterio. Vámonos allá a Mateo 5, 27 al 29. Oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Y aquí muchos dirán, ay, pero pues cómo, esto está muy duro, ¿no? Pues así de importante es el compromiso de un pacto delante de Dios. Es mucho más valioso cumplir el pacto que tu ojo o que tu mano derecha. Fíjense cómo dice tu mano derecha, que es la dominante. Bueno, cualquiera que menosprecia un compromiso, ¿sí? Y lo pasa por alto, es un adúltero, ¿sí? Y ahora, y esto es en el sentido en que la mayoría lo tomamos, ¿sí? En el matrimonio es darle la misma atención a otra persona distinta al cónyuge. ¿Y cómo puede suceder esto? Y aún a los creyentes les puede pasar, ¿sí? Es que el área laboral se presta para que pues pases muchas horas allí y te empieces a hacer amiguito, ¿sí? De a lo mejor alguna compañera de la oficina. Y sin querer, fíjate cómo digo, y sin querer, le empiezas a prestar atenciones que solamente tu esposa merece. Cuando tú haces eso, tú estás adulterando. Y eso ay, ¿cómo no seas exagerado? ¿Sí? Porque hay atenciones que solamente la esposa o el esposo, en el caso de las mujeres, se merece. Porque es un grado de intimidad, ¿sí? Tal que se hace singular.
Entonces, si tú a esa personita de la oficina le cuentas cosas que no le cuentas a tu esposa, ya traspasaste el grado de intimidad y te estás arriesgando a volverte un adúltero. El llegar al contacto físico ocurrirá más tarde o más temprano. Pero así es como se empieza. Y si no tienes cuidado y no atiendes a la voz del Espíritu Santo, esto es, no andas en comunión con el Señor, este es el camino que vas a seguir. ¿Cuál es el índice de divorcios en la ciudad, en la República Mexicana? Ya llegamos al 1 de 2. Esto es 50%. ¿Cuál es lo que ocurre aquí en la mente de muchos jóvenes? Pues yo me caso y si no me va bien, pues me divorcio. ¿Okay? Algunos dicen, no, pues ¿para qué me caso? Si de todos modos me voy a separar. Y esto es, pues ¿para qué soy fiel? Si de todos modos yo no sé si me son fieles. O sea, el diablo se ha dedicado a adulterar, ¿sí?, lo que es el modelo del mundo que debería de ser como el modelo que el Señor diseñó, pero Él se ha encargado de destruirlo en la mente y en el corazón de los que no le conocen para vivir de una manera tal que no puedes tener confianza en nadie. Y pues, muchas veces, lamentablemente, es cierto. El siguiente, no hurtarás. Aquí viene, no, pues yo nunca he robado un banco. Vamos a ver si es ahí a lo que se refiere la palabra. ¿Sí? Dice, robar es tomar algo sin el consentimiento del propietario. ¿Ya? ¿Quedó claro? No hay problemas ahí. También el robo puede ser, de hecho, tomar la propiedad de pensamiento, desear tomar la propiedad, o espiritualmente, no dar a Dios lo que Él merece. Entonces ahí está, ¿verdad? Esto es, a lo mejor tú, y esto ocurre mucho de chico, ¿verdad? Que agarraste un paquete de galletas, o agarraste un juguete, o fuiste a la casa de los tíos y ahora sí que te conejeaste el juguete de algún primo, y ya estando más grande, o sea, a lo mejor conscientemente fuiste. Yo tenía una amiga que nos íbamos a juntar para estudiar, me decía, no, dice, hoy no nos vemos porque me voy a ir con mi hermana a adquirir. Bueno, está bien. Y no nos veíamos hasta que una vez le dije, oye, ¿qué significa eso de adquirir? Pues ellas iban a robarse la ropa a Liverpool. Entonces, ¿qué hacían? Pues se ponían abajo de su ropa lo que se metían al probador y estaban flacas y salían bien gorditas, ¿verdad? Y a eso iban específicamente ese día, a robar ropa. Bueno, y más adelante podemos estar robando cosas, ¿sí?, consciente o inconscientemente. Cuando creemos que podemos disponer de nuestros bienes, tiempo, esfuerzo o derechos de acuerdo a nuestra voluntad, estamos robando a Dios el derecho que Él tiene de hacerlo. Acuérdense que somos siervos del Señor. Todo lo que tenemos es porque Él nos lo ha dado. Y entonces cuando yo decido cómo voy a utilizar estas cosas sin preguntarle a Él si es su voluntad, bueno, pues le estoy robando su derecho al Señor. ¿Sí? No necesito irme allá a Malaquías de decir, ustedes me han robado
no echaron las ofrendas en el alfolí. No, yo te puedo decir, ¿sabes qué? Tú estás tomando decisiones independientemente de la voluntad de Dios. Y te puedo decir que no es la voluntad de Dios porque esa decisión que tomaste te aleja de Dios. Eso se llama robo espiritual. ¿Cuántas veces lo hemos hecho? A lo mejor lo hacemos y ni cuenta nos damos, no tenemos conciencia de ello. Pero en cuanto tenemos conciencia de ello, somos culpables delante de Dios. Tenemos un problema con Dios. Y Dios nos lo va a saber de la manera más clara. Como alguien dijo, Dios te habla de la manera de las formas que tú entiendas. Si tú nada más entiendes a golpes, pues a golpes te va a hacer entender. ¿Ok? Entonces, pues lo mejor es estar en comunión con el Señor y no apartarse de la guía del Espíritu Santo. ¿Qué ejemplo podemos tener? Ahí en 2 Samuel 11, David y Betsabé. ¿Qué robó David? Pues se robó a la esposa del pobre Urías. Se la robó. No le correspondía tenerla. Y en Hechos 5, 1 al 11, Ananías y Zafira. ¿Qué se robaron Ananías y Zafira? ¿Qué? La lana. Bueno, si lo vemos así crudo, o sea, ¿Ananías y Zafira eran creyentes o no? Sí. ¿Quién tenía el derecho sobre ese terrenito? Dios. Quizá el Espíritu Santo puso en el corazón de ellos, ¿ya viste el ejemplo de aquel? Síguelo. Y el otro dijo, no, o sea, yo me voy a quedar con una parte de la lana. Le robó a Dios el derecho que Dios tenía sobre el precio de esa propiedad. Por eso es que, como dirían aquellos, así de grave, ¿sí?, puede ser el hurto y los aspectos que tiene el hurto. No nada más es llegar con una pistola y quitarle su cartera a una persona, o llegar con un cuerno de chivo al banco y sacarse la lana. No. Esto que estamos hablando son las cosas comunes en la práctica, ¿ok? Que tenemos que considerar, a ver si no estamos cayendo en cosas así. Dice el 9º mandamiento, no darás falso testimonio. ¿Sí? ¿A qué se refiere eso? Algunos lo sustituyen por no mentirás. Ponen el 9º mandamiento como no mentirás. Pero eso lo dice ahí en Levítico 19:11, no mentirás. Falso testimonio es asignarle una conducta o dicho sin que sea verdad o nos conste a una persona, ya sea para nuestro beneficio o para daño del otro. ¿En dónde ocurre eso? Uy, se quedaron muy callados. En los chismes o rumores. A final de cuentas, dar falso testimonio es menoscabar la integridad de una persona, poner en tela de juicio su carácter. Y eso es lo que ocurre en los chismes y en los rumores. Por eso es tan fácil violar este mandamiento, porque alguien dijo que los chismes eran ¿qué? Deliciosos. Sí, bocadillo
de agradable sabor, ¿verdad? Porque si tú no paras un chisme que llega alguien, oye, ya te enteraste que no sé qué. ¿Sabes qué? Take it easy. En el momento que tú oyes lo que te están diciendo y lo atiendes, o sea, ¿cómo lo atiendes? Ay, no lo había pensado de esa manera, ya caíste. Ya, el 9º mandamiento lo echaste a la basura. ¿Ok? Así se reduce esto en la práctica. ¿Ok? Por eso es que la Escritura dice, no andarás chismeando. ¿Sí? Allí en 1 Timoteo 5:13 es de las mujeres ociosas que aprenden a ser chismosas. ¿Sí? Y en Levítico 19:16 es lo que dice, no andarás chismeando entre tu pueblo. ¿Por qué? Porque son falsos testimonios. Si tú ves algo en el carácter de otra persona, ve y díselo. Si tú no se lo dices y lo comentas con otra persona, ya estás dando falso testimonio. Porque estás poniendo en tela de juicio el carácter de la otra persona. Y eso es lo que hace que incumplamos el 9º mandamiento. Dice, es menoscabar la reputación de otra persona. ¿Ok? Entonces, por eso es que dicen, a ver, eso que me vas a contar, primero, ¿es bueno? No, pues no. ¿Te consta? ¿Lo viste? No te lo dijeron a otra persona. O sea, el que te consta es que lo hayas visto, que seas testigo presencial. No, pues no, ¿sabes qué? Guárdale tu comentario. ¿Sí? Y así paras el chisme. Ni te haces cómplice, ni vas a tener la tentación de ir y platicárselo a otro. ¿Qué crees que me dijeron? O sea, y de inmediato van a parar la orejita a los otros, ¿verdad? Ay, aquí viene algo chismosón. Bueno, cuando tú atiendes a los rumores y a los chismes, estás cayendo en la tentación de dar falso testimonio. Y finalmente dice aquí en el 10º, no codiciarás. Dice, este es un mandamiento para el alma. Esto es el intelecto, la voluntad y los sentimientos. Es la mente en donde ocurre la tentación de la codicia. ¿Sí? Vámonos allá a Mateo 15:19. Perdón, tantito. Mateo 15:19. Porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Y regresamos a la parte de codiciar. Dice que en este caso es desear lo que tiene el otro, ya sean posesiones o relaciones, y aún va más allá, como desear la reputación, el poder o la influencia que tiene otra persona. Entonces, el codiciar se vuelve muy amplio. Es desear lo que el otro tiene. La envidia es desear lo que el otro tiene, pero al mismo tiempo no querer que el otro lo tenga. ¿Okay? Esa es la diferencia entre codiciar y envidiar. ¿Sí? Y por ahí algunos lo reducen únicamente a codiciar la mujer de tu prójimo. Por ahí el versículo lo dice bien claro: ni su siervo, ni su sierva, ni su bestia. O sea, se vuelve algo mucho más amplio. Es querer simplemente lo que el otro tiene para tu beneficio o para su daño. ¿Ok? Y así es como puede uno estar cayendo en la codicia. ¿Cómo es que tú te libras de la codicia?
conformándote a lo que Dios te da, quedando satisfecho con lo que Dios te da. Con eso es suficiente para no codiciar, pero para quedar satisfecho con lo que Dios te da, pues se requiere tener comunión con el Señor, se requiere tener una relación con Él. ¿Para qué? Para que Él sea suficiente para tu vida. Si no es suficiente para tu vida, siempre vas a estar deseando tener más. Y por eso digo yo que la publicidad es el cáncer de la sociedad. Porque la publicidad lo que apela es a tu naturaleza pecaminosa para que tú desees tener más de lo que tienes. Y tú no puedes ser feliz si no traes tu perfumote Chanel número 5, tus zapatos Louis Vuitton, tu bolsita Yves Saint Laurent, tu vestido de, ¿qué? No me sé las marcas, Gucci, un carro último modelo, ¿sí? O un modelo más reciente que el de tu esposa, ¿verdad? Entonces, la publicidad, ¿sí?, te lleva a codiciar. ¿Sí? Por eso es tan atractiva, porque apela a lo que no tienes. ¿Cómo puedes evitar no codiciar? Primero, teniendo comunión con Dios, y segundo, no atender la publicidad. Oye, pero pues es que tendría que ir con los ojos cerrados en la calle. Pues sí, si no tienes el carácter o la relación con Dios suficiente como para evitarlo, ándate con los ojos cerrados en la calle. Así de fácil. Ahí lo dijo el Señor: si tu ojo te es ocasión de caer, sácatelo. Ay, pero no, ¿cómo? Tenga comunión con el Señor, es más sencillo, ¿no? Y así es como debemos de verlo. Déjenme ver. Ejemplos: Eva, pues el fruto, ¿verdad? David, Betsabé, y en general, 1 de Juan 2:15 al 17, que dice: todos los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida. Vamos a verlo, en lugar de estar adivinando, ¿sí? Que como ya empecé en chueco, aquí vámonos a 1 de Juan 2:15. Es que ya me está alcanzando el reloj, por eso ya me están agarrando las prisas. Dice: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Entonces, con que amemos el mundo, vamos a empezar a codiciar. Es nuestra responsabilidad estar atentos para vivir de acuerdo a la guía de Dios y no caer en el engaño del modelo del mundo y de la carne. También dice: es responsabilidad de los padres enseñar a sus hijos estos principios de vida hasta que ellos mismos tengan una relación con el Señor Jesucristo. Y también es responsabilidad de los abuelos confirmar y cuidar que los hijos los enseñen y los nietos los entiendan y los practiquen. Y ahí están los textos que apoyan estas aseveraciones. Entonces, la responsabilidad comienza por mí. Y si soy papá, sí, es mi responsabilidad enseñárselo a mis hijos. Y si soy abuelo, es mi responsabilidad enseñárselo a mis nietos, asegurarme que mis hijos se lo enseñen a mis nietos y que mis nietos los practiquen. No hay de que, pues ya soy abuelo, ya me jubilé. No. Tu responsabilidad sigue siendo delante de Dios. Podemos concluir que la ley moral de Dios contiene el sentido sustantivo de la ley mosaica. Esto es la carnita de lo que es la ley, la voluntad de Dios revelada. Los mandamientos son para nuestra guía y protección. Hay 4 mandamientos con relación a la persona de Dios y 6 con respecto al prójimo.
La violación de la ley moral puede ser de hecho, pensamiento u omisión, es decir, no hacer. La responsabilidad es personal de los padres y los abuelos. ¿Qué dice Salmo 119, 35 al 38? Guíame por la senda de tus mandamientos, porque en ella tengo mi voluntad. Inclina mi corazón a tus testimonios y no a la avaricia. Aparta mis ojos que no vean la vanidad. Avívame en tu camino. Confirma tu palabra a tu siervo que te teme. Vamos a orar. Señor, te queremos dar muchas gracias por este estudio que tú nos permitiste tener. Y Señor, pues nos hacemos unos ante el Salmo y pedirte, Señor, que tu Santo Espíritu nos guarde de pecar contra ti, para que tú nos muestres claramente las intenciones de nuestro corazón y para que nos hagas muy, muy sensibles a tus mandamientos, para que podamos vivir en comunión contigo en todo momento, porque tú eres el único que nos puede librar de pecar contra ti. Gracias te damos por este tiempo y te pedimos tu bendición para el resto del día, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Muy bien, rayando el caballo, no, ya me pasé. Bueno, Dios les bendiga.